7 de la mañana, 13 minutos, cambiamos de tema, hablamos a esta hora de las capturas que se producen en el marco de la investigación que se adelanta por el contrato de la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. Fueron capturados, recordemos, en Barranquilla, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, por presuntas irregularidades en ese contrato. Hay 3 capturas en total en este momento y le queremos preguntar a esta hora a Jorge Pino Ricci, que es abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, sobre estas capturas. La Fiscalía ha dicho que tiene pruebas contundentes y que por eso se han producido las capturas. Gracias, abogado, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Bueno, ¿cómo han visto y cómo han recibido ustedes estas órdenes de captura? Bueno, en mi caso, con sorpresa, yo conocí de primera mano la actuación del doctor Luis Fernando Duque y estoy completamente convencido que podrá demostrar su inocencia. Al parecer, según rumores, principalmente de prensa, se va a poder demostrar la existencia de un grupo de personas dentro de las cuales podrían estar vinculadas funcionarios del Banco Itaú para expedir pólizas sin el cumplimiento de los trámites internos. Eso no solamente ocurrió en este caso, sino en muchos otros, con grandes empresarios, lo que permitiría demostrar igualmente que la Unión Temporal actuó de buena fe. Yo confío en que la Fiscalía siga avanzando en las investigaciones y pueda demostrar, si esto es así, la participación de funcionarios del Banco Itaú en el otorgamiento de estas garantías sin el cumplimiento de los requisitos internos del banco, lo que no exime de responsabilidad al banco. Podría el ministerio hacer efectiva esa garantía. Entonces, estamos muy pendientes de las decisiones de la Fiscalía y estoy seguro que Luis Fernando Duque podrá demostrar su inocencia porque él me explicó en detalle cuál había sido su intervención como representante legal de la Unión Temporal y yo estoy completamente convencido que no tuvo absolutamente nada que ver en la expedición y otorgamiento de esas garantías en las condiciones que ya la opinión pública conoce. Ahora, abogado Pino Ricci, quería preguntarle sobre otro hecho que llamó poderosamente la atención en el marco de las últimas capturas y tiene que ver precisamente con la aparición del nombre de Emilio Tapia, de quien se ha informado que haría parte o estaría cercano a una de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados. ¿Usted qué dato tiene sobre ese asunto, sobre la participación de Emilio Tapia, al parecer por interpuesta persona? Yo indagué en relación con esa afirmación de algunos medios de comunicación y los representantes legales de los integrantes de la Unión Temporal me informan que el señor Emilio Tapia no es el propietario de ninguna de esas empresas, que él tuvo una intervención como estructurador del proyecto, es decir, que unió a varias empresas que conocía, que tenía alguna relación de amistad con los representantes legales para participar en un proceso y que él ha manifestado que esa es una actuación lícita de una persona que ya había adquirido un compromiso con la justicia y que tenía que, de alguna manera, realizar alguna actividad para trabajar y poder sostener a su familia. Entonces, lo que me han informado es que él intervino como estructurador, conociendo varias empresas, para colaborarles en una asesoría para la presentación de la propuesta y de la ejecución del contrato. Yo no sabía, pero me enteré también que el señor Emilio Tapia es abogado y que en esa condición y como antiguo empresario intervino en la unión de esfuerzos para la presentación de la licitación, pero los representantes legales me informan que él no es socio de ninguna de las empresas, tal como aparece en los certificados de existencia y representación legal. Ahora, abogado Pino Ricci, este es un elemento muy llamativo porque, bueno, a usted le informan
que él no es propietario de ninguna de las empresas que hacen parte de la Unión Temporal, pero tal y como lo confirma usted, Emilio Tapia sí participó como estructurador del proyecto, uniendo personas o empresas para colaborarles. La aparición del nombre de Emilio Tapias allí, ¿no les dijo nada a quienes integran, a las empresas que integran la Unión Temporal Centros Poblados, en virtud de lo que había sido, pues, digamos, la tristemente célebre participación de Emilio Tapia en el carrusel de la contratación en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno, hecho por el cual fue condenado? ¿Eso no era una alarma para tener en cuenta en la Unión Temporal? Sí, la participación del señor Emilio Tapia en lo que se conoció en su momento el carrusel de la contratación ya es ampliamente conocida. Él aceptó cargos, avanzó en un proceso de negociación con la justicia y gracias a su testimonio muchos de los funcionarios públicos fueron capturados y condenados. Hay que tener en cuenta que una de las finalidades de la pena es la resocialización. Cuando una persona comete un error y paga por esa pena, la ley impone que puede resocializarse y puede realizar actividades lícitas. Entonces, yo no encuentro ningún obstáculo para que una persona que gracias a su testimonio se logró la condena de varios funcionarios públicos que actuaron indebidamente, se resocialice y pueda realizar actividades que le permitan subsistir. Entonces no encuentro en realidad nada de malo en esa actuación y en ese comportamiento. Pero sabe de todas maneras, abogado, que claro, tiene derecho a la resocialización el señor Emilio Tapia, pero pues puede resocializarse de pronto haciendo otras cosas, utilizando recursos del sector privado. Pero ¿por qué en contratación cuando el país sabe el papel que jugó en ese escándalo anterior? ¿Por qué? Que se resocialice, pero ¿por qué hablando de recursos públicos? Es un poquito, va más allá de lo legal, abogado, va más allá de lo legal, obviamente. Sí, digamos que legalmente que si pagó su pena y todo el cuento se resocialice, pero es un poquitico también de percepción, de muestra, de darle cuentas al país, también de comportamientos éticos y demás. Es decir, vale la pena, o sea, vincularlo nuevamente a proyectos que tienen uso de recursos públicos, a un hombre que demostró que no lo hace bien. ¿Tiene derecho a resocializarse? Sí. ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho a resocializarse. ¿Pero con los dineros públicos, abogado? Sí, esa es una discusión, pero es una decisión finalmente del señor Emilio Tapia y es una decisión de los socios de la Unión Temporal y no mi decisión. Ellos son los que evaluaron en su momento la conveniencia o no de que el señor Emilio Tapia los ayudara y los asesorara en la estructuración de la presentación de la oferta y la ejecución del proyecto. Esa es una pregunta que me parece a mí deben responder el señor Emilio Tapia y los representantes legales de la Unión Temporal. Y probablemente, abogado Pino, la responderán ante la justicia, pero usted dice que formalmente él no era parte de la sociedad. Sin embargo, usted sabe bien, como estructurador de proyectos, hay muchas otras maneras de tener intereses en esas sociedades, en ese contrato, intereses económicos. Él, por ejemplo, puso capital, se le adeudaba dinero, recibió alguna comisión por haber hecho parte en la estructuración de ese negocio. Sí, ese nivel de detalle no lo tengo. No sé si él hizo aportes económicos y no conozco el contrato que pudo haber celebrado con los integrantes o con alguno de los integrantes de la Unión Temporal. Abogado, hoy estamos hablando de la implicación de Tapias, ayer hablábamos de las garantías falsas, pero si usted pone el contrato de Centros Poblados como en un tablero, había muchos más botones en rojo, prendidas las alarmas. Compañías que habían cambiado su razón social meses antes, compañías que no tenían experiencia de lo que se trataba del contrato, compañías que tenían joyitas adentro vinculadas con el escándalo de los estadios en los Juegos de Ibagué, con los alimentos para los estudiantes en La Guajira. Es decir, ese tablero de los centros poblados estaba lleno de botones haciendo alarmas en rojo, advertencias desde la ciudadanía.
y sin embargo pasó de largo y estamos hoy en lo que estamos. A ver, en relación con la experiencia de cada una de las empresas, debo decir que fue decisión del ministerio permitir que no todos los integrantes de un consorcio de unión temporal tuvieran experiencia en la prestación del servicio de telecomunicaciones. Esa fue una decisión para permitir pluralidad de oferentes y para no llevar a que esta licitación quedara única y exclusivamente en manos de 3 operadores que son los que existen en el país. Esa es una decisión que yo comparto completamente. En lo que tiene que ver con el cambio del objeto social de las compañías, es un asunto absolutamente irrelevante. ¿Y por qué es irrelevante? Porque todas estas compañías son SAS, son sociedades por acciones simplificadas, y la ley expresamente establece que esta clase de sociedades tienen la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Si yo hubiera asesorado en ese momento a la unión temporal, les hubiese dicho que no era necesario cambiar el objeto. En ese momento yo no era asesor, yo llegué de asesor simplemente para la audiencia de adjudicación del contrato y luego para todo el trámite de la caducidad ante el ministerio. Entonces, el asesor en ese momento les indicó que debían cambiar el objeto, pero quiero señalar y dejar absolutamente claro que no era necesario, porque la ley expresamente establece que esta clase de sociedades, como ocurre en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos, están habilitadas para realizar cualquier actividad lícita. El hecho de que algunas de estas empresas hubiese estado o hubiese incumplido contratos anteriores, pues la ley impone que solamente si se decreta la caducidad o solamente si se aplica un número determinado de sanciones quedan inhabilitadas. Entonces legalmente tenían la capacidad para presentar oferta y celebrar contratos. Ahora, abogado Jorge Pino Ricci, si le entendí bien al comienzo de esta entrevista, usted dijo que había escuchado rumores o versiones de prensa especialmente sobre la posibilidad de que vinieran más capturas e incluso capturas de funcionarios del Banco Itaú. ¿Ustedes insisten en la responsabilidad de funcionarios del banco o de funcionario o del banco como tal? Porque ahí hay una distinción para hacer, que es algo que no está claro desde el comienzo. Sí, yo no tengo pruebas porque pues no tengo la capacidad investigativa como por supuesto la tiene la Fiscalía General de la Nación, pero existe un fuerte rumor que 2 hombres y una mujer, funcionarios del banco, hacen parte de un grupo de personas dedicadas al trámite de la expedición de garantías del Banco Itaú sin el cumplimiento de requisitos internos. En una organización compleja, creando dominios falsos, creando centros de atención falsos para que la gente, al recibir la garantía, indague en ese dominio a través de Internet y encuentre una respuesta positiva frente al otorgamiento de la garantía. Todo como llamarían algunos periodistas, un entramado de otorgamiento de garantías falsas. Si eso llega a ocurrir, no estoy haciendo yo la afirmación, es un rumor de medios, de algunos medios de prensa, el banco no podrá negar su responsabilidad. Yo he indicado muchas veces, si un cajero de un banco se asocia con un delincuente y falsifican mi firma en un cheque, el banco no puede negarse al pago luego de una indemnización por el perjuicio que me haya causado. Entonces estamos a la espera del avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía para poder saber si efectivamente ese rumor es cierto. Si eso es cierto, las circunstancias cambiarían completamente, porque se demostraría que los integrantes de la unión temporal actuaron de buena fe y que fueron engañados por funcionarios del banco y por otras personas que harían parte de este grupo. Entonces, me parece a mí de la mayor importancia esperar que avancen las investigaciones. Ahora, y en lo que tiene... Sí, en ese sentido, abogado Pino Ricci, pero no fue el banco quien en su momento, ante una
pregunta, un requerimiento, certificó que evidentemente esas garantías eran falsas? Es decir, me parece entenderle a usted que el banco tendría responsabilidad, no serían funcionarios, si es que eso llega a ocurrir como usted lo menciona, funcionarios a quienes acudieron unos terceros para pedir unas garantías, terminan tramitándolas sin el conocimiento del banco, ¿o usted cree que directivos del banco sabían? No, yo no puedo hacer esa afirmación en el sentido de el conocimiento directivo del banco. Lo que al parecer ocurrió, insisto que son rumores, es que funcionarios del banco hacían parte de un grupo de personas dedicadas al otorgamiento de garantías sin el cumplimiento de los trámites internos. Existe una responsabilidad directa del banco por el hecho de sus funcionarios. El banco, así estos funcionarios hayan actuado sin el cumplimiento de los trámites internos, el banco se hace responsable, como en el ejemplo que acabo de poner en el otorgamiento, en el pago de un cheque. Entonces, habrá que esperar ese avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía para determinar si eso es cierto. Ahora, si yo voy a buscar una garantía y alguien se me presenta como funcionario del banco y yo verifico que efectivamente ese es un funcionario del Banco Itaú, pues actuando de buena fe y bajo la presunción de aplicación de este principio, pues yo no tendría ninguna responsabilidad en el sentido de haber indagado que la persona que me está entregando la garantía hace parte del banco. Ya si internamente el banco no cumplió los requisitos, ese es un problema de control del banco frente a sus funcionarios. Entonces vamos a ver cómo avanza esta investigación. Yo no sé si recuerdan, pero insistí muchísimo en la actuación administrativa en el ministerio, que me dejaran interrogar a los funcionarios del banco. Y eso justamente fue lo que motivó la presentación de la acción de tutela. Era fundamental que los funcionarios que aparentemente habían firmado la garantía hicieran una declaración en esa actuación administrativa para poder demostrar la buena fe de mis clientes. Pero el ministerio negó la práctica de esa prueba. Entonces, para la unión temporal, quedaría sin la base y el fundamento de la caducidad si se demuestra la participación de funcionarios del banco. Porque simplemente el ministerio tomó la decisión de decretar la caducidad por la certificación del banco en el sentido de no haber otorgado esa garantía. Si demostramos la participación de funcionarios del banco, cambia esa circunstancia y el banco no podría negar la existencia de la garantía y se caería el fundamento esencial de la caducidad. Entonces eso es de la mayor importancia. Por eso seguimos a la espera del avance de las investigaciones para comprobar o no y que se establezca si funcionarios del banco pudieron estar comprometidos en la expedición de estas garantías. Abogado, pasando a otro tema, la exministra Karen Abudinen siempre defendió su inocencia y defendió la pulcritud con que se llevaron a cabo todos los procesos en el interior del ministerio, pero usted dice se ampliaron los criterios para que personas o para que conglomerados que no tenían experiencia concreta en el objeto materia del contrato pudieran participar y se ampliara la oferta de proponentes. Y el caso de Centros Poblados era que la experiencia era mínima en relación con los otros competidores y la ministra dijo en su momento que se lo había adjudicado porque era el que más puntos de conexión ofrecían. ¿No hubo ahí entonces también una falta de criterio del ministerio que permitió que se produjera lo que se produjo? Yo estoy absolutamente convencido de la honestidad de la ministra. Yo frente a ella solamente tengo un reparo y es que tiene una personalidad impulsiva y la llevó a cometer errores muy graves en el trámite de la actuación administrativa mediante la cual se decretó la caducidad. El permitir que firmas constructoras participaran es, en mi opinión, ajustado a la ley, porque el objeto del contrato no era solamente la prestación
del servicio de Internet. El objeto del contrato era la adquisición de equipos, la instalación de los mismos, la remodelación de los sitios en los que serían instalados los equipos. O sea, digamos, era un contrato con muchos objetos, con muchas actividades. Y la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 imponen que las entidades estatales deben exigir experiencia adecuada y proporcional al objeto del contrato. Y el objeto del contrato comportaba la ejecución de obras. Entonces, en mi opinión, el ministerio acertó al permitir experiencia también en contratos de obra, porque el objeto del contrato también estaba dirigido a esta clase de actividades. Abogado, muchísimas gracias. Con mucho gusto, aquí siempre a la orden. Un gran abrazo. Jorge Pino Richie es abogado de la Unión Temporal de Centros Poblados a propósito de la captura del representante legal de Centros Poblados en particular y la de Emilio Tapia también. Él dice en el caso de Emilio Tapia que toda persona tiene derecho a la resocialización y que el hombre ayudó a estructurar el proyecto. Aquí le decíamos que pues tiene derecho a su resocialización, pero pues que no tendría que hacerlo con dineros públicos. Un hombre cuestionado, un hombre además condenado, que sí, que cumplió su pena, que ayudó y que demás, pero yo creo que aquí también estamos hablando de los mensajes que debe mandar la sociedad y eso es importante cuando hay casos de corrupción y la sociedad tiene que mandar unos mensajes distintos y no es usted fue corrupto, pero aquí lo recibimos y venga que aquí hay más dineros del Estado. Me parece que allí tenemos un problema. Y luego está una investigación que se tiene que hacer y con mayor claridad, porque desde que comenzó todo el proceso de investigación se ha hablado de la posibilidad que haya personas en el banco que estén haciendo trámites irregulares. Creo que allí se tiene que hacer una investigación muy clara y hacer una denuncia más precisa, porque el banco ha dicho es falsa la garantía, punto, no la expidió este banco. Pero también habría que ver si eventualmente hay funcionarios del banco, personas o trabajadores del banco que estén participando de una red de la cual yo creo, y esto es pura percepción a propósito de lo que se ha publicado, no conocemos sino la punta del iceberg. Esto parece que tiene unos vasos comunicantes mucho, mucho más grandes y que puede ser mucho más complejo. En todo caso, ¿qué ha dicho la Fiscalía? Que tiene pruebas contundentes y que con las pruebas contundentes se han generado estos procesos de captura. Recordemos que Emilio Tapia sigue en el hospital, ¿no? En Barranquilla. Sí, Yolanda, ahí hay un punto en el que me gustaría detenerme y es el tema de que no hemos sido capaces, primero como sociedad, de establecer esa sanción social. A mí me decían que en Medellín el señor se estaba pavoneando también por todos los sitios de sociedad, de alta sociedad de Medellín y que todo el mundo como si tal lo iba recibiendo. Me parece que ahí hay un tema de rechazo que debería sostenerse en el tiempo frente a personas que han sido claramente corruptas y condenadas. Pero el otro tema que me inquieta mucho es que mientras los políticos tienen eventualmente, cuando se demuestran sus actuaciones corruptas, la muerte política y no pueden volver a aspirar a cargos de elección popular, en el caso de los contratistas esa muerte jurídica no es tan clara todavía y no hemos sido capaces de taponar la entrada de tipos como Emilio Tapia, de nuevo, que se reencauchan a través de otras sociedades y con otros nombres, pero que están ahí a oscuras en la sombra, manejando y controlando todo este tipo de sociedades que nuevamente establecen contratos públicos pues precisamente con el Estado. En eso estamos en mora de generar una legislación suficientemente drástica y fuerte para alejar a los contratistas que ya han tenido estos actos de corrupción de nuevas contrataciones con el Estado. José, mire que también hoy el periódico El Colombiano trae un artículo precisamente sobre lo que usted dice. Se pavoneaba Emilio Tapia por el departamento de Antioquia, estaba buscando al parecer incluso una vivienda en el sector de Llano Grande y pocos meses atrás, hace unos 3 meses, estaba buscando esta vivienda con pesebreras y casa o espacio para escoltas. Adicionalmente se ha conocido que incluso pasó por uno de los centros comerciales reconocidos de allí de Llano Grande con escoltas y a bordo de 2 camionetas. Según la información que ha podido recolectar este diario, pues también allí pues ha tenido contacto con agentes inmobiliarios que están buscando o estarían buscando vivienda de lujo en el sector de Llano Grande. Hasta 20 millones de pesos mensuales por arriendo estaría pagando este hombre allí en el sector de Llano Grande, es lo que hoy revela el periódico El Colombiano. Contratistas corruptos que no sigan contratando con el Estado, que se resocialicen. Sí, por supuesto que todos los que han pagado sus penas tienen derecho a la resocialización, pero si han demostrado que son corruptos y si han sido condenados por corrupción, pues que les alejen sus manos de los dineros públicos. Son las 7 de la mañana, 37 minutos.